Yo quiero más de ti. Ah, claro que sí. Ya. No Ya escucha ese presencia. Claro. ese Jaime Murray. Ok. Entonces yo tuve el privilegio, wow, para mí, de poder trabajar con él. Trabajé con él. Yo creo que fue, sí, yo creo que fue la última producción musical que hizo completa, de 10 canciones, junto con otro productor que trabaja conmigo, Jesús Cruz, guitarrista, un muchacho que es invidente, pero un talento que tiene tremendo. Entre los dos hicimos la producción musical y luego yo después hice la mezcla y el máster de esa producción que se llama Más Allá del Corazón. Y yo me quedé trabajando con él como sonidista. Entonces él me llevaba a sus conciertos y a sus giras a través de muchos lugares. ¿Qué consejo tú le puedes dar, empezando con un grupo de alabanza de una iglesia, de cosas que tú has visto que quizás pueda ayudar a un grupo a llevar su alabanza a un lugar de mayor excelencia? Claro, yo pienso que lo primero es, antes que la música, Okay. es pasar tiempo juntos, es conocerse, tener tiempos de comunión, ¿no? Entre ellos y con Dios. ¿Por qué? Porque eso ayuda a fortalecer y ayuda a que sus lazos se vea como más compacto. Y eso que estás haciendo físicamente en el mundo natural después impacta en el mundo espiritual. Acuérdate, cuando nosotros ministramos la alabanza, realmente nosotros nos estamos moviendo y nos estamos dirigiendo a un mundo espiritual. Casi siempre las personas van a necesitar la iglesia y uno no lo sabe. Muchas veces no sabemos la necesidad que tiene esa persona, ¿no? Quizás de una palabra o quizás de algo que ha estado pidiendo o está pasando por dificultades en su vida y necesita de pronto recibir algo que tú le des y a lo mejor se lo estás dando y tú no lo sabes y esa persona lo está recibiendo y tú tampoco lo sabes ni te enteras nunca, porque todo está pasando en el mundo espiritual. Saludos familia, bienvenidos a nuestra casa. Esta es mi casa, esta es tu casa, pero sobre todo esta es la casa de Dios. Hoy tenemos con nosotros un invitado especial. Su nombre es Liván Trujillo. Liván, gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias a ti por la invitación, por tenerme aquí para conversar un poquito aquí en nuestra casa. Súper agradecido. Entonces, Liván, nosotros nos conocimos a través del Ministerio Hope, de la iglesia Hope. Saludo a los pastores Jaxi y Abel. Una gente súper llenos de amor, súper especial. Y la verdad que gracias a Dios fue una buena experiencia conocerte ahí. Y sé que eres una persona que lleva bastante tiempo involucrado en la adoración, involucrado en la música, en la producción musical. Y pues te invité para tener una conversación acerca de eso, acerca de algunas de tus experiencias, acerca de algunas cosas que has atravesado a través de tu trayectoria, quizás algunas recomendaciones o sugerencias que tengas. Así que pues bueno, vamos a hablar de todo un poco en esa área. Y lo primero que te quiero preguntar es, ¿cómo comienzas tú en el viaje de la música? Bueno, yo comencé a estudiar música desde pequeño. En Cuba se empieza en la carrera de la música, se empieza en dos edades, como a los 7 años y a los 12 años. Depende de la carrera que vas a estudiar. Porque, por ejemplo, si te gusta el piano o el violín, son las carreras más largas. Se empiezan a estudiar desde pequeñito, nosotros decimos que es de tercer grado. En el vas internado, ¿verdad? Sí, a los 9 años comienza. Dije a los 7, pero muy temprano a los 7. A los 7 es primer grado, tercer grado. Y luego el otro es a los 12 años, en sexto grado, cuando vas a empezar en el sexto grado, que son las demás carreras. Por ejemplo, no sé, saxofón, los demás instrumentos que no son piano o violín, porque son los instrumentos más difíciles y más complejos, ¿no? Entonces yo empecé a la edad de 12 años. Yo fui, curiosamente, yo siempre tuve ese bichito por la música, ¿no? Ok. Y desde pequeñito siempre cantaba y entonces agarraba una guitarrita que me regalaron chiquitico y hacía así sin saber poner nada, ¿no? Pero entonces cantaba. Entonces me recuerdo que mi mamá me llevaba a su trabajo, las actividades que había en su trabajo siempre me querían poner a cantar y todo. Entonces me llevaron a
a la edad cuando estaba en segundo grado para el tercero, para hacer, se hacen lo que se llama las pruebas de ingreso, ¿no? Entonces te miden tus actitudes musicales y demás, entonces empieza. Me acuerdo que iba a entrar por violín en ese momento y me hacen el examen, ¿no? Y tenía condiciones y todo. La maestra me pide que cante una canción para medir, ¿sabes? Mi afinación y demás. Y yo canté, me acuerdo en ese tiempo, una canción de Emmanuel, una canción que, Emmanuel, okay. Sí, que cuando era Ahora me voy, cuando aquello era muy famoso, Emmanuel. Sí. ¿No? Entonces la maestra me pide que si yo no me sé alguna canción infantil, ¿no? Y yo le dije que no me sabía. Entonces no me sabía ni barquito de papel. A ti te llevaban a la fiesta las viejas para cantar. Disculpa la expresión. Pero. Exacto. Y entonces no sé por qué, realmente no sé la razón. Uno a esa edad muy, muy pequeño, no sabe, o sea, no pasé la prueba, no sé si fue porque no canté una canción infantil. Pero bueno, mi mamá nunca se dio por vencido y entonces allá cuando me tocaba de nuevo a los 12 años entrar, entonces me llevó y ya ahí apliqué por otra carrera, pero bueno, y ahí ya sí pude entrar en la escuela de arte. En sexto grado y entré por la especialidad de clarinete, fue lo que yo estudié. Yo actualmente ahora toco saxofón. Como decir, ese es mi instrumento, ¿no? Al que ahora yo me dedico. Saxofón y le metes mano a una pila además de eso es como decir, como se dice, este dicho que se llama gajes del oficio, ¿no? Porque cuando uno estudia música, o sea, estás en la escuela todo el tiempo. Ahorita dijiste algo interno, ya cuando tú te vas es como una beca. Yo estaba más tiempo, o sea, ya a partir de los 12 años, ya yo pasaba más tiempo en la escuela que en mi propia casa. Es la casa como para los fines de semana, ¿no? Los fines de semana solamente. Y eso era en esos primeros 4 años, pero ya después cuando terminas esa escuela, entonces vas a estudiar a la capital, o sea, en este caso a La Habana. Empecemos por ahí. Yo soy de Pinar del Río. Soy pinareño, entonces de ahí te hacen otro examen para entrar entonces como a lo que sería un nivel superior que se estudia allá en la capital, ¿ves? Y entonces son 4 años más. Oye, pero yo no te escuché nunca el acento de Pinar del Río. No. Pero bueno. Eso es lo que pasa. Es que yo, ahí no sé si, bueno, más adelante hablando, pero yo me crié prácticamente lejos de mi familia. Ya entiendo. Sí. Exacto. Entonces, exacto. O sea, y cuando yo me fui a estudiar a La Habana, ya yo no regresé más a Pinar del Río. Eres de Pinar del Río, pero eres prácticamente habanero. Por la crianza. Yo me fui a los 15 años de mi casa. Claro. A estudiar. Sí, porque siempre hay un dejo, tú sabes, aunque sea... Siempre queda algo. Siempre queda algo. Entonces, sí. Pero bueno, eso es verdad. Yo tengo unas amistades, son un hermano y una hermana, que también de niños estuvieron becados. El muchacho toca el violín y la hermana piano, pero son unos músicos, pero de una calidad. Son cubanos también. Cubanos, sí. Y estudiaron en Cuba. Estudiaron en Cuba. Claro, imagínate, violín y piano, eso se empieza a estudiar desde muy de niños, estuvieron becados de niños. Y bueno, el muchacho, él hasta dirige orquesta ahora, ¿no? Pero una gente especial. Y con porque ellos tocan ahora en la iglesia de Tampa, de la familia mía. Y entonces, una humildad y un carácter. Yo a veces le he metido mano a la guitarra, he tocado un poquito de guitarra a veces en la iglesia, cuando ha hecho falta, qué sé yo. Y entonces, tú te das cuenta cuando tú estás nadando en aguas profundas con gente, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Y entonces, pero esa gente son unas personas de que no te dejan, que no te ponen, no te hacen pasar vergüenza. Que bajan cuando ves que tú no Claro, como que bajan y vamos ahí contigo. Sí, qué lindo eso. Claro. Qué lindo eso, porque hay gente que dice, no, te vas a ahogar ahí. No, exacto. Esa es la diferencia, un poco la diferencia también del músico, cuando es un músico cristiano, ¿no? Y que sabe, que se educó en la música, porque la música en la iglesia es completamente diferente a la música, independientemente de que te hayas formado no sé si me entiendes, en ese mundo de la música, estudiando y todo. Cuando comienzas a tocar en la iglesia es otra cosa, ¿verdad? Completamente diferente. Ahí la escuela de pronto puede que no te sirva. Los conceptos son todos diferentes, la forma que... Exacto. El propósito, ¿verdad? Que está cumpliendo el instrumento también es distinto. Y aprenden mucho, en la iglesia se aprende mucho a tocar de oído y la música de oído. ¿Okay? Entonces eso te desarrolla muchísimo la intuición. ¿Entiendes? Hay músicos, o sea, tú puedes poner, digamos,
al mejor músico del mundo ahora mismo, Sí. que nunca haya tocado en la iglesia y demás, lo pones a tocar en la iglesia y está perdido completamente. En la iglesia hay mucha improvisación también, ¿no? Mucho, Es como exacto, 90% improvisación. lo que sale en el momento muchas veces, ¿ves? Y Sí. entonces si tú no estás acostumbrado a eso, hay músicos, yo conozco músicos que no les puedes quitar el papel de adelante Ok. y son músicos excelentes, ¿sabes? Claro. Pero por el papel también, ¿sabes? Te ubican y te entrenan a leer un papel y cuando te quitan el papel de adelante no sabes qué vas a hacer, no sabes para dónde ir, ¿entiendes? Ya sea ¿sabes? Según el instrumento que estés tocando, ¿eh? Claro. Entonces la iglesia como que te entrena mucho en eso, muchísimo. Exactamente. Y claro, porque y si predicó el pastor o si la persona que está dirigiendo la alabanza de repente se sintió motivado, se sintió inspirado a comenzar el himno que ya se cantó, pero lo comenzó en 3 tonalidades diferentes que ya ese papel no sirve. Ya no. Y entonces, ¿cómo lo? Tienes que caerle Y atrás. tienes que caerle porque Claro. si no, ¿sabes? Entonces, interesante eso, interesante. Ok, muy bueno, muy bueno. Entonces, ese fue tu comienzo en la música. Mi comienzo en la música, sí. ¿Cómo llegas a la iglesia? ¿Conociste al Señor de niño? ¿Conociste la iglesia de niño? ¿O fue algo que pasó más adelante en tu vida? ¿Cómo sucede eso? Eso es algo interesante porque de alguna manera desde niño yo siempre supe que había un Dios. Desde niño pequeño te estoy hablando, ¿sabes? Desde los 3, 4 años que yo tenga memoria. Wow. Recuerdo que había una vecina que vivía al lado de mi casa que tenía un cuadro, esos cuadros que ponen de ¿cómo se llama? Del Sagrado Corazón. Y yo me acuerdo de niño tenerle un respeto tremendo, ¿no? A esas cosas, ¿no? Y entonces yo fui creciendo con esa, sin saber nada de Dios. En mi casa nunca nadie me habló de Dios ni nada. Porque mi familia eran, mi papá y mi mamá en ese tiempo eran del gobierno, o sea, decir, militaban en esto del partido y demás. Sí, eso, no se ¿sabes? podía. Exacto. Que en Cuba esta parte religiosa estaba como que prohibida, ¿no? Sí. Y entonces, pero yo siempre crecí dentro de mí con aquella necesidad y con ese vacío. Entonces, a la edad de los 16 años, a los 15 años, como te conté ahorita, yo me fui a estudiar a La Habana. Ok. Ya a esa edad ya yo me despegué completamente de mi casa, independientemente de que yo casi no pasaba tiempo en mi casa, ¿no? Te dije que era los fines de semana solamente. Exacto, que por la beca. Pasaba más tiempo en la escuela que eso. Y ¿sabes? Los amiguitos y mis compañeros de clase eran como mi familia. Ok. Entonces voy a estudiar a La Habana. A la edad de los 16 años, después de un año ya estudiando, había un grupos de cristianos en la escuela que predicaban y hablaban y eso. Y me invitan a mí a una iglesia, en uno de esos, y fui a la iglesia por primera vez. Y ahí en esa misma primera invitación que me hicieron, hicieron un llamado y yo acepté a los 16 años. A los 16 años. Óyeme. Y recuerdo que fue muy bonito, o sea, fue una cosa, eso que se siente, ¿sabes? Cuando nosotros a mí me explicaron en ese momento que se llamaba se llama el primer amor. Sí, exacto. Que te sientes de una manera increíble a pesar de los jovencitos. Porque yo no sé si es que eso ha cambiado, pero ubícate un niño de 15 años. Por ejemplo, un niño de 15 años hoy, mi hija mayor tiene 16 años. Para mí es una niña. Claro. O sea, yo veo a mis hijos como si fueran niños y uno piensa hacia atrás. Yo decía, yo cuando tenía 15 años, yo salí de mi casa y me fui a estudiar a un lugar que era muy lejos de mi casa, ¿sabes? Es como que... Te entiendo. Trato de pensar, ¿no? Que mi hija tiene 16 y lo que está en su mente y en ese momento es como que uno allá madura más rápido, ¿no? Te entiendo. O crece más rápido porque te ves obligado a hacer cosas que no son de niño ya muy rápido. No creo que solamente en Cuba, pues yo creo que Cuba es parte de eso, pero creo que en Cuba y el resto del mundo, creo que la madurez de las personas está como que retrasándose un poco en ciertas áreas, ¿verdad? En otras áreas están madurando demasiado rápido. Sí. Pero en ciertas áreas, y yo creo que a lo mejor tiene que ver con el incremento de la maldad en el mundo. El mundo, como se pone cada día más malo, a los padres también le da más miedo de darle
esa libertad a los hijos. De hacer cosas que antes no era una opción. Antes era la única forma de vivir. Exacto. Tenías que ir, ya sea a la escuela, ¿verdad? O ya sea a comprar algo, tenías que ir a 1 milla, tenías que ir a 2 millas. O sea, no había, tenías que ayudar a tu mamá, a tu papá. Yo me crié en una casa de padres misioneros, pastores, que de niño viajamos mucho el mundo. Ya a los 14 años ya no volví a salir de Miami, pero antes de eso sí viajamos bastante. Y entonces tuvimos que pasar años en Chile, pasamos un tiempo en Argentina, Brasil, en diferentes lugares. Y por ejemplo, cuando estuvimos en Chile o cuando estuvimos en Argentina o en Perú, nosotros montábamos en la guagua y nos íbamos a 20 millas con 13 años, 14, yo y mi hermano solo, ¿sabes? Exacto. Y yo ahora veo al niño, mi esposa tiene un hermano que es el niño de la vejez de sus padres, el hijo nieto, tiene 12 años, está cumpliendo 13 años. Y yo no lo veo montado en una guagua. No. Hacer nada, solo. Es lo que te quiero decir. Y nosotros solos en la guagua. Y sabíamos para dónde ir, y sabíamos cómo interactuar con las personas. Claro. Sabíamos cómo interactuar con las personas adultas. Sabíamos que, espérate, a mí no se me puede acercar nadie, están diciendo cosas raras. Exactamente. Y cómo ir a los lugares y cómo desarrollarte depende del medio donde estés. Exacto. Con 15 años, yo recuerdo, yo salí de mi casa a los 15 años solo. Sí. No, y en ese tiempo, 15 años ya eras prácticamente un hombre. Que ahora no. Ahora no. Exactamente. Es la diferencia de lo que estoy tratando de eso. Sí. La diferencia de un niño de antes a un niño de ahora. Sí, sí. Niños de 18 años, 19 años, todavía en la casa sin salir. O sea, metidos en la casa. Eso en la generación de nosotros. La generación de nuestros padres o abuelos, a los 18 años, ya estaban casados ya, con el segundo o tercer hijo. Sí. Ya muchachos eran... Exacto, como que las generaciones, ¿sabes? Como que los humanos, ¿no? Sí. A través de las generaciones, como que vamos yendo, ¿no? Yo creo que eso tiene que ver con la prosperidad y la suavidad de la vida. Porque como la vida nos ha tocado vivir un tiempo que en parte, bueno, gracias a Dios no todo, pero que nos ha tocado vivir un tiempo, una generación que estamos, diría yo, recogiendo o estamos cosechando muchos de los sacrificios de personas que vinieron antes, ¿verdad? Sí, como que estamos viviendo en paz, tranquilo. En paz. Sin mucha... Nuestros problemas son, estoy comiendo mucha comida. Nuestros problemas son, no me gusta este trabajo porque me queda 1 hora, déjame cambiarme esta que me queda media hora. Cuando en los años 20 o 30 no había trabajo, no había comida, no había sobrepeso, eso no existía. Sí. No había quien cogiera 1 libra además, tú sabes. Entonces tenemos muchos problemas ahora. Los problemas, si te pones a pensar, muchos de los problemas que tenemos que no sean cosas de salud, porque así las cosas de salud, ahí ya no hay, no importa el rico, el pobre, eso no importa. Pero muchos de los problemas que a veces tenemos, si te pones a pensar, son problemas de prosperidad. Un problema, tú sabes, ¿no? Que no sabes cuál carro te vas a comprar, o que si el carro está dando, el carro me está dando bulla, hay que cambiarlo y te enoja y te... Son problemas de prosperidad. Exacto, sí. Sí. Pero bueno, está bien, muy bueno. Ok, entonces llegas a la iglesia a los 16 años y continúas la trayectoria musical. Sí, ahí al poquito tiempo, mira, yo me convertí, o sea, yo acepté al Señor un 24 de octubre del año 1991. Wow. Tenía 16 años. Y eso fue en octubre. Y ya para el programa de Navidad, para el programa de Navidad de esa iglesia, ya yo estaba participando en la música de la iglesia. Entonces ahí fue donde ya comencé a vincularme con la música de la iglesia, la música cristiana y demás, donde comencé a aprender y a caminar en ese camino, que es un camino completamente diferente a los 16 años. De ahí conocí a unas personas en la iglesia que tenían un ministerio musical, que más bien cantaban, eran como 8 cantando con pistas, ¿no? Y entonces ellos tenían todo, ¿no? Pero ¿sabes? Nos conocimos y me vieron, como decir, el interés y las condiciones y demás. Entonces me tomaron en ese ministerio como ayudándolo, cantando y ayudándolo con la música. Ellos tenían un director musical
que en ese tiempo, estamos hablando del año 92, 91, por ahí, con ese tiempo estaba comenzando a entrar en Cuba todo esto de la música secuenciada, la música hecha cuando aquello no existía en la computadora. No. No, la computadora llegó a Cuba como en el año ya 94, 95, era que empezaron a llegar los primeros programas y software para hacer música. Cuando aquello era un aparato que se llamaba secuenciador musical, no sé si alguna vez te hablaba o viste eso, era un Casio Q80, era un aparato así que recibía la señal MIDI. Cuando aquello también, bueno, en todo ese tiempo. Sí, ahí, me acuerdo, llegué a ver los MIDI y llegué a ver el MIDI disc también, que no duró mucho, pero. Entonces eso era, imagínate, era una cosa súper compleja de trabajar porque tenías que ir poniendo las notas nota por nota. Entonces tenía una bolita así que le daba vuelta y borraba. Nunca lo sé. Era básicamente el cerebro de un teclado, ¿no? Exactamente. Porque el teclado te lo pone bien bonito. Sí. Pero ese era el cerebro. Y ahí tú conectabas todo ahí. Tú mismo tenías un piano, entonces tú mismo ibas tocando. Entonces fue el inicio de la música secuenciada, la música MIDI en Cuba, los primeros. Las primeras grabaciones y cosas que se hicieron con ese tipo de música. Y yo, pensando hacia atrás, yo o sea, me siento muy agradecido, ¿no? De haber sido parte de eso y de haber estado en ese lugar. Eso es tremendo. De poder, porque todo eso me formó y me dio como decimos, me dio la base para todo lo que puedo hacer hoy, ¿no? Iván, habla un poquito, me pareció súper interesante. Yo había escuchado de secuenciadores, especialmente porque yo entré al área de la música más bien por el lado electrónico y el lado. Entonces, esa gente son locos de los secuenciadores y todo eso. Pero habla un poquito acerca de eso, de ese secuenciador, un poquito más. Sí. Entonces, ese secuenciador venía conectado, el piano era como el controlador y el secuenciador era como el diseño de sonido. El secuenciador era quien recibía toda la señal que tú enviabas del piano. Entonces, ese secuenciador habían, por ejemplo, de 4 canales, de 5, de 8. Ese recogía grababa lo que tocaste en el MIDI. Exacto. Okay. Entonces, ¿qué te permitía el secuenciador? Que tú pudieras grabar varios instrumentos y te los mezclaba. O sea, por ejemplo, tú tenías un canal donde usabas entonces podías grabar el bajo, ¿ves? Y tenías un canal para el piano, tenías un canal para la percusión y demás, y tú podías poner hasta 16 instrumentos. O sea que armabas una orquesta. Y era una pista. Entonces, y entonces grabaste el primer instrumento y le podías dar loop back y ya estaba grabado ahí. Exacto. Entonces, ya lo que grababas en ese track, ya eso, a no ser que tú lo querías borrar o lo querías editar, ya eso quedaba. Entonces, y grababas 16. Volvías de nuevo, empezabas desde el principio, vamos a hacer el piano. Agarrabas otro canal para el piano, entonces hacías. ¿Cómo tú ves a un productor ahora 2023, nada más con 16 canales? Perdido el No, imagínate. Ahora se usan 120 canales. ¿Qué vas a hacer? No. Pero eso. Imagínate, tú ponías. Pero tienes que tener habilidad. Tienes que tener habilidad para usar 16 canales y dejar algo bien hecho. Te da más. Es un challenge, ¿verdad? Claro. Que tienes que ser más hábil. Que ahora que cortas y pegas tienes. No, exacto. Por ejemplo, yo he visto. Nada de cortar y pegar. Eso ahí. Yo he visto, por ejemplo, producciones y eso que me han mandado para mezclar. Que el bajo me lo mandan como en 3 o 4 canales. Un pedacito grabado aquí, otro pedacito aquí. Entonces yo tengo que unir todo eso. Ahí no, ahí tenía que usar el canal del bajo, no podía usar para otra cosa. Un momento. Caballero, a los productores, no sean vagos. Háganle un merch ahí al canal y mándenle uno que está mandando 40 canales. Claro, sí. Sí. Está bien. Entonces, sí, tú sabes que yo cuando empecé, yo comencé trabajando con el Fruity Loops, que hacía las pistas de rap y todo esto. Y entonces metía 80 canales y de MIDI todos. Y no sabía nada, no sabía que tenía que frizar que tenía que quemarlo. Es decir, que tocaba lo que iba a tocar y después eso tenía que transformarlo en sonido y ya dejar de ocupar el instrumento virtual porque me estaba ocupando CPU. Exacto. Muchacho, yo le metía 80 cosas. Al otro día quería abrir el programa. Disculpa, quería abrir el programa. Ese programa no se abría. Ya, eso era más. No se volvía a abrir ese programa. Entonces, pero súper interesante eso. Ok. Y entonces, ¿qué otra cosa de esos tiempos del mundo análogo, verdad? ¿Qué otro buen recuerdo tienes de eso, de trabajar de manera análoga?
Bueno, eso después del secuenciador. Disculpa que yo te... Porque aunque no era análogo, pero Sí, no era una computadora. Claro, Exacto. claro. De cierta forma, el MIDI. Exacto. El MIDI es información digital que estás mandando a través de un cable. Claro. Son numeritos, ceros y unos y ceros. Porque para nosotros ya es como análogo, pero no es... Todavía, exacto. Y entonces, después del secuenciador, entonces fue que entró la computadora por el año 93, 94. Y entonces yo estaba trabajando con estas personas que te dije que me acogieron. Ellos, o sea, no todo el mundo tenía un secuenciador. Y los equipos y las cosas. Lo que pasa es que estas eran personas siempre fueron de la iglesia, pero tenían acceso porque eran hijos de líderes de la iglesia y demás. Okay. Entonces para mí Dios me dio la oportunidad de poder conocer a esa gente y que me pudieran tener, ¿no? Claro. Y ser parte de su familia. Porque luego de esto, ¿qué pasa? Yo pensando hacia atrás, yo he tenido la bendición, para mí es una bendición, de siempre trabajar para la obra, o sea, para el ministerio. Okay. Yo no recuerdo en Cuba haber trabajado o haber tenido que trabajar nunca secularmente, digamos, por decir una palabra, o sea, un trabajo normal. Okay. Por ejemplo, ya en mi carrera de músico, tocando para una orquesta o algo así de primera línea en Cuba, o haciendo cualquier otra cosa, siempre desde que salí de la escuela ya trabajaba con ellos, ya yo salí de la escuela. Cuando tú te gradúas en la escuela de arte allá en Cuba, en el nivel medio, tienes dos opciones. Una, seguir la carrera ya en la carrera superior, que allá se dice ELISA, o sea, sería como para hacer una licenciatura en tu carrera, ¿no? Tienes la opción de seguir o tienes la opción de ya graduarte, es que sería aquí como un técnico medio. Entonces te mandan obligados, o sea, tienes que hacerlo un servicio social, ir a dar clase a una escuela. Y entonces ya yo tenía que regresarme a Pinar del Río. Pero estas personas, ya como llevaba unos añitos con ellos trabajando, ellos dijeron, no, te quedas con nosotros aquí, no tienes que, ¿sabes? No tienes que ir. Entonces ya me quedé trabajando con ellos a tiempo completo, ya me pagaban un salario. Wow. ¿Ves? Por estar con ellos trabajando. Pero aparte de eso, ellos me acogieron como familia en su casa, o sea, como un hijo más. Yo todo ese tiempo, desde los 17, 18, 19, 20, entonces yo vivía con ellos en su casa. Y suena como que fue una etapa linda, ¿no? Para ti. Preciosa, porque ya te digo, yo vengo de una familia humilde, ¿ves? Una familia que no tenía recursos ni nada, que jamás me hubieran podido dar esa educación que yo tuve con ellos, ¿no? Por eso te digo que siempre fui bendecido por Dios. Dios me vio, y por eso hago alegoría a eso que te decía, de que desde pequeño, desde que yo tengo recuerdo, siento que creo en Dios, ¿verdad? Como que si uno siente o como que ha sido escogido, ¿no? Para un propósito. Entonces, de esa manera fue que yo me desarrollé. Entonces estas personas prácticamente me dieron la educación que yo tengo hoy, que tengo mucho que agradecerles. Ellos son Otoniel Rodríguez y Marlene Candelario. Es una familia preciosa. Digo los nombres por si acaso ven este episodio de pronto, para que vean ahí que los reconozco. Y me enseñaron todo lo que sé hasta hoy. Estuve viviendo con ellos mucho tiempo, bueno, hasta que ya me casé y salí, ¿no? Claro. Como un hijo más. Increíble, ¿no? Muy bonito, muy linda experiencia. Por eso era que ahorita me dijiste, no, pero tú no hablas como pinareño. Es que me eduqué fuera o sea, prácticamente fuera de mi familia. Luego de eso yo regresé, yo ya te dije, nunca más regresé a Pinar del Río. Disculpa que no fue de manera, ¿sabes? Porque sabes que el cubano siempre tiene un problema de burlarse, no fue de manera ofensiva con nadie. Lo que pasa es que son los acentos, ¿ves? Sí, claro, es que se siente. Exacto. Es como una persona, por ejemplo, de la parte oriental en Cuba, no habla igual que una persona. Es parecido, la parte oriental es parecido al acento dominicano. Dominicano, exactamente. Estuve escuchando, porque el hablado de Miami es habanero y todo el mundo piensa que todo el cubano habla como el cubano de Miami. Exacto. Y no. Estuve incluso escuchando un muchacho que estaba explicando los acentos de Cuba, hablando del acento de Camagüey, que dice que la gente en Camagüey no es, por ejemplo, La Habana, que va a hablar. Son los que más pronuncian. Con la R y con todas las. Exacto. Prácticamente en Camagüey es donde mejor se habla el cubano. Eso es lo que estaba diciendo el muchacho. Porque ellos pronuncian todas las R, las S y todo. Los pinareños se comen mucho las S y las R.
Y en Oriente se habla mucho más así como que, no sé. Sí, es el lenguaje parecido o el acento parecido al dominicano. Exactamente. Está bien, no hay problema. No hay que pasar mucho en demonio, sino que para que nadie se fuera a sentir sí, claro, claro. aludido Igualmente que, por ejemplo, el volumen de la voz. El cubano en general sí. habla alto. Claro. ¿Sabes? Parece que tú oyes una conversación de cubano y parece que están discutiendo, están fajando normalmente, ¿no? Mira. Y yo no, ¿sabes? Muchas personas me han preguntado eso, pero tú eres cubano, pero tú no hablas como cubano, pero tú hablas como más bajito, más despacito. El cubano habla... Depende, a lo mejor si te sueltan entre medio de bueno, 4 o 5. Eso es otra cosa también. Depende en el mundo, en el medio donde estés, también si te empiezas a hablar como... sí. Mira, esto... Me pasó algo súper interesante porque estaba mi mamá, esto fue en Chile, estábamos en Chile, estaba mi mamá en su cuarto y yo la escucho hablando sola. Yo era niño, ¿qué pasó? Mi mamá está hablando sola y hablando sola y durísimo y hablando. Y entro al cuarto, habían 6 personas hablando con mi mamá. Pero de afuera parecía que mi mamá estaba hablando sola, era la única voz que se escuchaba. Sí. Entonces sí, te entiendo 100%. Ok, mira, me gustaría preguntarte, ¿cuál ha sido algún evento, alguna actividad en la que has trabajado? Puede ser un evento en vivo o quizás alguna producción musical que haya sido el recuerdo más edificante para tu vida en esa área. Y lo digo no diciendo que no vendrán otros, ¿verdad? Claro. Porque yo creo 100% que en el Señor tenemos un futuro más brillante que lo que pasó. Pero siempre uno tiene recuerdos, así como tenías esos recuerdos lindos de Cuba, siempre uno tiene recuerdos, ¿verdad? Entonces, ¿qué ha sido una actividad o alguna producción musical en la cual tú hayas dicho, wow, esto en mi vida marcó un tiempo especial, marcó una temporada especial, esto en mi vida marcó un antes y un después? Claro, yo pienso que fue trabajar con Jaime Murrell. No sé si conoces o Jaime Murrell. No, ahora te voy a explicar. Discúlpame está muy bien, está muy bien. Bueno, como te dije, en Cuba esto fue como una formación grande para mí todo este tiempo. Luego llegué aquí a Estados Unidos en el 2005. Puse mi propio estudio en ese tiempo también. Comencé a trabajar. He tenido mis altas y mis bajas y todo. Pero como en el 2010, 2011 tuve la oportunidad. Liván, en el gran trabajo de la música, ¿verdad? Sí, sí. Es un trabajo que da mucho dinero y es muy fácil de hacer. Imagínate. No, sí. Tremendo. Lo digo, bueno, es sarcástico porque no es así. No, claro que no. La música yo creo que es complicado. Una de las más que las carreras un poquito, bueno, sobre todo aquí también. No es fácil vivir de la música aquí. Tengo amigos míos que son músicos, excelentes músicos y no viven de la música. Sí, sí. Tienen que buscarse otros trabajos. Por eso te digo, me siento privilegiado de que yo pueda ejercer eso. Yo conocí a Jaime Murrell. Él es un salmista cristiano muy, 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 muy conocido. No, tú no lo conoces. No, pero que yo no lo conozca no es ningún tipo de indicativo de nada. Sí, no te preocupes. él ya falleció en producto del COVID hace 2 años. Porque eso era mayor ya. Pero no parecía para nada. Él tenía 70 años cuando falleció. Okay. Pero un roble. Después cuando puedas lo buscas ahí. Ok, claro que sí. A lo mejor, o sea, tú lo conoces, pero no sabes quién es. Pero sí lo conoces. Ya cuando escucho las alabanzas. Ya enseguida que lees. Yo quiero más de ti. Claro que sí. Ya. Cuando escuchas ese es Jaime Murrell. Ok. Entonces yo tuve el privilegio, para mí, de poder trabajar con él. Trabajé con él. Yo creo que fue la última producción musical que hizo completa. De 10 canciones. ¿De qué te encargaste en ese trabajo? De toda la producción musical. Ok. Sí, la producción musical, junto con otro productor que trabaja conmigo, Jesús Cruz, guitarrista, muchacho que es invidente, pero un talento que tiene tremendo. Entre los dos hicimos la producción musical y luego yo después hice la mezcla y máster de esa producción que se llama Más Allá del Corazón. Búsquenla, los que me están escuchando, pongan Más Allá del Corazón de Jaime Murrell. Los que conocen a Jaime Murrell seguro que se van a acordar. Tuve la oportunidad de trabajar con él en esa producción y luego de ahí hicimos una amistad tremenda
y yo me quedé trabajando con él como sonidista. Entonces Ok. él me llevaba a sus conciertos y a sus giras eh, a, a través de muchos lugares, ¿sabes? Con él fue con la persona que yo más viajé. Y él me llevaba como sonidista y para hacerle sonido en vivo, ¿no? En sus conciertos. Entonces para mí fue una experiencia muy... Para mí ha sido lo más relevante que he hecho hasta ahora. Mm, ¿Por qué? Porque tuve la oportunidad no solo de viajar y conocer y compartir con esta persona increíble, sino de aprender mucho de él, ok. del, del corazón de servir tan grande que tenía y de saber, de conocer la persona de Jesús, quién era para él y me lo transmitió a mí. Increíble, fue algo muy, muy, muy bonito en mi No vida. te dio otra dimensión de lo que es Completamente, Jesús. completamente, sí, completamente. Él se enfocaba mucho en que Jesús, lo único que pedía de nosotros es nuestro corazón. ¿Ves? Esas eran sus enseñanzas, sus palabras siempre. Tu corazón, ¿entiendes? Tu corazón, dale tu corazón. ¿Por qué? Porque del corazón es donde sale la envidia, donde sale las discordias, Sí. donde sale todo, del corazón sale todo lo malo. ¿Ves? Ujú. Entrégale tu corazón para que él pueda entonces transformar eso en algo, ¿ves? Que te pueda hacer de provecho. Y eso para mí siempre, siempre se quedó en mi mente y en mi corazón y hasta ahora lo guardo. Y él falleció, bueno, ya en el 2020, producto del 2021, producto del COVID, y fue una pérdida muy grande para mí como amigo, ¿no? Y bueno, para toda la gente que lo conocía y todo y demás. Pero sí, eso fue algo bien, bien bonito para mí, esa Tú experiencia. sabes que me parece interesante eso que estás diciendo, porque las enseñanzas simples, cuando vienen en la voz de personas que han pasado por Ujú. valles profundos, no son tan simples. Exacto. Esto es una anécdota bien. Sabes que hay varias anécdotas de la Ujú. iglesia que son bien viejas, ¿sabes? Que son usadas para sermones, qué sé yo, y se escuchan en todas, como la de las huellas. Ujú. Y está esa anécdota, que es la anécdota del Salmo 23, que es una anécdota que se repite mucho, de que se levanta un hombre a decir el Salmo 23. Siempre se dice un poquito diferente, pero. Y era un hombre que tenía una habilidad para hablar y muy expresivo, voz de locutor, y dice el Salmo 23 y que todo el mundo aplaude. ¡Hey, qué lindo! Ajá. Y que después se levantó un viejito a decir el Salmo 23 y el viejito dijo el Salmo 23 con la voz rota y con casi que no podía hablar. No era nada atractivo, pero cuando terminó de decir el Salmo 23 estaba toda la congregación llorando. Ujú. Y una persona dice, te digo, no estoy diciendo la anécdota perfecta, pero una persona dice, lo que pasa es que el primer locutor conocía el Salmo 23, pero el segundo hombre que Lo lo dijo vivió. conocía al pastor, Ojo. ¿tú sabes? Ya, claro. Entonces, él lo vivió lo mismo, pero Sí. entonces, qué interesante que no es solamente la enseñanza. Y, ok, cuando digo esto, hago una pausa. No es juzgar, no es que estoy juzgando el medio a través del que llega un mensaje, porque los mensajes nos pueden llegar a través de cualquier medio. Dios usa a cualquier persona para darnos un Así es. mensaje. De hecho, a Balaam le habló una mula. Ujú. Entonces, ya con eso, Ya. el Señor usa nunca debemos de juzgar o despreciar el medio que Dios usa para hablarnos. De hecho, algo que me parece bien interesante es que cuando a ti te van a dar $1,000,000, a ti no te importa quién es la persona que te lo va a dar. Si a ti te dicen, ¿verdad? Te llega una carta de que, oye, el gobierno te va a dar o te ganaste. Cuando a ti te ganaste un premio, a ti no te importa quién te lo da. Ya. Dame el premio. Sí. No te importa la vida de la persona, la moral de la persona, no te importa. Ujú. Pero ¿qué pasa cuando nosotros no queremos recibir las palabras de Jesús? Cuando nosotros no queremos recibir el mensaje de Dios, empezamos a mirarle es que fulano es inmoral, es que tiene, todo eso que tiene que ver con el mensaje. Entonces no lo estoy diciendo por eso. Claro. Pero el testimonio de una persona le da un poder a las palabras. Que eso mismo, por ejemplo, esas mismas palabras que te dijo este varón, te los digo yo y quizás no tiene el mismo. Es una persona que conoces, ¿verdad?
Pero cuando te le dice una persona que tú conoces lo que ha atravesado, que tú conoces su vida, que tú conoces su forma de... Eso le da un poder. Claro, exactamente, correcto. Tremendo, tremendo. Ok, qué lindo eso. Bueno, ¿algún consejo? Vamos a empezar vamos a empezar, ¿sabes qué? Porque tengo varias cositas que te quiero preguntar, pero vamos a empezar por los grupos de alabanza. ¿Algún consejo que le puedas dar a los grupos de alabanza? Porque, especialmente de las iglesias pequeñas, muchas veces, a mí me ha tocado participar con algunos grupos de alabanza, y muchas veces que el grupo queremos sonar como Barak, o queremos sonar como Elevation, o hasta como los Gators, no importa el ritmo, el sonido, sin saber el trabajo que hay detrás de eso. Queremos sonar así, ensayando media hora, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Sin saber las alabanzas, Entonces, ¿qué consejo tú le puedes dar, empezando con un grupo de alabanza de una iglesia, para que de cosas que tú has visto que quizás pueda ayudar a un grupo a llevar su alabanza a un lugar de mayor excelencia? Claro, yo pienso que lo primero es, antes que la música, Okay. es pasar tiempo juntos, es conocerse, tener tiempos de comunión, ¿no? Entre ellos y con Dios. ¿Por qué? Porque eso ayuda a fortalecer y ayuda a que sus lazos, ¿ves?, se vea como más compacto. Y eso que estás haciendo físicamente en el mundo natural después impacta en el mundo espiritual. Acuérdate, cuando nosotros ministramos la alabanza, realmente nosotros nos estamos moviendo y nos estamos dirigiendo a un mundo espiritual, que es donde están sucediendo las cosas. Tú puedes estar cantando aquí ahora algo y aparentemente no está sucediendo nada, pero depende de tu preparación y los cimientos que hayas tenido en el mundo espiritual. Se pueden estar moviendo muchas cosas, y hay personas ahí que normalmente, casi siempre, las personas van con necesidad a la iglesia, y uno no lo sabe. Muchas veces no sabemos la necesidad que tiene esa persona, ¿no? Quizás de una palabra, o quizás de algo que ha estado pidiendo, o está pasando por dificultades en su vida y necesita de pronto recibir algo que tú le des, y a lo mejor se lo estás dando y tú no lo sabes, y esa persona lo está recibiendo y tú tampoco lo sabes ni te enteras nunca, porque todo está pasando en el mundo espiritual. Y todo eso depende mucho de la comunión y de La ese... fraternidad. Exacto, que tenga el grupo, ¿entiendes? Sí, que esa goma, ¿no? Que sea. Por ejemplo, ahora mismo se usa mucho, y yo no digo que esté mal, ¿no? Claro. Yo simplemente, ¿sabes?, no critico, simplemente digo, por ejemplo, se usa mucho en las iglesias los músicos pagados. Claro. Que es normal. Sí. Yo digo que el obrero es digno de su salario, ¿no? Y tú estás trabajando, pero cuando se convierte solamente en eso, o sea, eres un músico pagado, tú vas y haces tu trabajo y te vas, ¿entiendes? No hay como una profundidad en lo que estás haciendo, o sea, no hay una unión entre eso, porque aquel es pagado, aquel es pagado, aquel es pagado. No hay sentido de pertenencia. Exacto. Entonces, no se pasa tiempo juntos, no salimos, no sé, vamos a la playa, vamos a comer, vamos a un restaurante juntos y vamos a conversar, vamos a conocernos entre nosotros, vamos a entrar. ¿Por qué digo esto? Es importante pasar tiempo juntos, independientemente de la música y de los ensayos, porque eso ayuda a conectarnos los unos a los otros, y eso después se va a ver. Es un resultado que se va a ver en el mundo espiritual, y en cuando tú te pares a ministrar ahí, ¿me entiendes? Y entonces eso es importante primero. Y luego, nada, la preparación de las alabanzas, de la música y demás, ¿no? Pero para mí es más importante eso. Es más importante la comunión que pueda tener un grupo o un team de alabanza en una iglesia entre ellos mismos. Sabes que algo que dijiste que quería regresar a eso porque me resonó mucho, lo de la necesidad. Porque nosotros no sabemos con qué necesidad llegan las personas. Pero algo que me ha pasado a mí es que yo he ido a la iglesia a servir, ya sea en audio, en visual, o en cualquier capa. He ido a servir sin saber que tenía una necesidad. Me ha pasado. Me ha pasado. Y que al medio de una alabanza o al medio del mensaje me doy cuenta, oye, yo necesitaba esto y ni sabía que lo necesitaba. Exacto. Porque hay veces que uno sabe. Hay veces que tú sabes
que tú llegas con un peso, pero hay veces que llevas un peso que a lo mejor lo estás cargando tanto tiempo que no sabes de dónde viene y eso. Y en ese momento te diste cuenta. Oh, yo necesitaba esto. Claro. Entonces también eso nos ayuda mucho. Algo ahí, el Iván, que te quería también mencionar, a veces me parece, y no solamente tiene que ser en la parte de alabanza, puede ser en cualquier parte del servicio, de que a veces en vez de ir a servir a la congregación, nos queremos servir nosotros. Cuando digo eso es, por ejemplo, me ha pasado que ya estoy aburrido de esta alabanza. O estoy espérate, pero ¿para quién es? Exacto, sí. O sea, está bien que estés aburrido, está bien, pero ¿para quién? ¿Es para ti o es para...? Entonces, exactamente, pues, sí. Ok, súper bueno. ¿Qué rol tú crees que tiene el líder de un grupo? No estoy hablando del líder de alabanza, porque nosotros le ponemos el líder de alabanza a la persona que está cantando o está ministrando. Y no es cantar, ministrar no es lo mismo, pero bueno, eso sería un poco completo para eso. Sí. Pero, ¿qué rol tiene el director de un grupo de alabanza? Porque también me ha pasado, especialmente con grupos pequeños, de que no, aquí no hay director, aquí todos somos iguales, ¿verdad? La idea esa. Cuando eso no es así. Siempre hay un director. Claro. Sea por selección natural o sea de que nos pusimos de acuerdo y claro, siempre hay un... Entonces, ¿cuál es la necesidad que tú ves de tener un director definido del grupo? Un director es, un director definido en un grupo de alabanza es como quien va a manejar la identidad de ese grupo, ¿no? O de ese ministerio de alabanza, ya sea para bien o sea para mal también, porque depende del director. Un director puede llevar el ministerio de alabanza de una iglesia, lo puede llevar bien arriba o lo puede matar completamente. Como un coach de un equipo, ¿no? Exactamente, porque puede estar dando malas instrucciones o porque puede estar escogiendo alabanzas o adoraciones de pronto que no van. Porque mira, eso es una cosa interesante. Tú decías ahorita, no, que yo quiero sonar como Barack, o quiero cantar esta tal canción de Elevation, qué sé yo. Muchas veces las canciones de Elevation son preciosas, pero muchas veces no van con la iglesia o con el tipo de congregación que tú estás enfrente. Muchas veces no van. Y tú ves y tú estás cantando y tú dices, pero wow, pero si esta canción, esta adoración a mí me ministra. Y yo vi el video, o sea, yo vi el video en YouTube como la gente estaba, wow, y aquí yo no veo, ¿entiendes? Entonces es muy importante conocer la necesidad de la iglesia, de la congregación donde tú estás trabajando o donde estás haciendo tu labor como ministro, ¿me entiendes? ¿Sabes qué me pasó una vez? Hace como 2 años. Estaba trabajando líder juvenil y hicimos un viaje con un grupo de jóvenes a Puerto Rico, a una iglesia con los hermanos por allá. Y entonces nosotros ya llevábamos un grupo de música, llevábamos varias cosas. Y entonces el grupo traía, casi todos los muchachos son latinos, pero americanos, les gusta mucho lo llamado worship, porque worship es todo. Pero sabes que últimamente se le ha llamado worship a un tipo de... Entonces todo era sintetizador y a mí me gusta eso mucho. Pero entonces cuando llegamos a la iglesia en Puerto Rico, el primer servicio que llegamos, habían 10 panderetas, eran de la congregación. 10 panderetas. Eso pasa mucho, sí. Entonces hablamos con los muchachos, le dijimos, oye, no tenemos que cambiar los himnos. No le podemos tocar a esta gente Hillsong, porque no va. Y cambiamos ahí en el momento, porque ya se había ensayado todo en el momento. Y sacamos los coritos, todos los coritos viejos de lo que se conoce todo el mundo en la iglesia. Exacto. La música sonó horrible. Pero ahí cayó la gloria, ¿no? Pero la gente se sintió, claro. Todos nos sentimos muy bien. Claro. Entonces hay veces que hay que sacrificar lo que tu vanidad musical, a veces hay que sacrificarla. Y yo no estoy diciendo, y by the way, yo no soy músico, sino que como estuve a cargo de... Claro, yo entiendo. Pero a veces tu vanidad hay que sacrificarla por el bien de la congregación y para que Dios trabaje. Y eso a veces no es tan fácil de
Y eso es exacto, no está fácil de entenderlo y asimilarlo, porque a veces no lo queremos asimilar. Nosotros queremos que suene como sonó ahí en el video, como los, ¿entiendes? Y al tener que cambiar todo eso, tú dices, pero wow, ¿qué está pasando aquí, no? Pero no, es eso. Yo creo que más bien es eso, es dejarse uno tratar y escuchar, ¿no? La voz de Dios y escuchar lo que en ese momento va a ser mejor para la congregación, no para uno mismo, Sí. como tú decías ahorita, no para mí, porque hay que entender una cosa, porque ahora se usa mucho y se ve mucho los artistas, ¿entiendes? Nosotros no somos artistas. Ok. Nosotros somos ministros, nosotros tenemos una labor, ¿entiendes? No critico, Claro. digo, nuevamente no critico a los artistas o Claro. a los que cantan en esa manera o con ese tipo de enfoque, pero nosotros tenemos una labor, o sea, nosotros tenemos un trabajo, es un trabajo. Exacto. ¿Entiendes? Sí, entiendo que y sabes que yo creo que Dios para cada persona tiene un plan, una meta diferente. Y la Biblia lo dice. A unos le dio 5 talentos, a otros le dio 10. Entonces, hay personas que Dios la ha llamado a cantar frente de millones de personas. Hay otro que te llamó a cantar delante de 10 personas. Exactamente. Y ese es el llamado de Dios. Y uno no es más que el otro. Entonces, algo que me pasa también es que tú escuchas a un grupo, Miel San Marcos, ¿verdad? Y tú ves la grabación de YouTube y dices, wow, qué lindo quedó eso. Qué lindo. Ok. Pero este año Miel San Marcos tuvo 100 presentaciones. Tú estás viendo esa. Exacto. Pero tú no viste la presentación donde no funcionó nada. Que la tienen también. Claro, seguro. Claro. Entonces tú no viste la presentación donde era un problema y no conectaban con la congregación. Entonces, esa es estás viendo los mejores 5 videos de las 100 conciertos de San Marcos o 20 o lo que sea, donde cantaron esas mismas 10 canciones. Ok, esa es una. Entonces ahora estás viendo la una del grupo Oasis. Ok, entonces ahora estás viendo la una de Marcos Witt. Ok, estás viendo la una de Un Corazón. Entonces hay 100 grupos y tú estás viendo su mejor presentación del año y tú estás tratando de imitar cada una de las mejores presentaciones del año cada fin de semana con tu grupo. No, imposible. No va a pasar. Y te vas a frustrar y te vas a sentir como que no das la talla. Claro que no estás dando la talla si esa gente tampoco ellos no pueden repetir eso. Eso fue un momento especial, por eso lo grabaron. Correcto. Entonces, es importante eso. Ok, algún consejo ya que tengas, por ejemplo, para personas que trabajen en el área de la producción musical. ¿Qué consejo tienes para algún joven, alguien que ya esté trabajando ahí, de cosas que has aprendido? Yo sé que es muy amplio, pero bueno, de algo que has aprendido que es a lo mejor algunos de los errores más comunes que ves en jóvenes productores. Lo primero yo creo que es tratar de ser auténtico. Yo creo que eso es lo más importante de todo. Porque muchas veces como productor, y nos pasa, y me pasa a mí también, queremos imitar, pasa lo mismo que con los grupos de alabanza, queremos imitar lo que está haciendo aquel productor, o queremos imitar de la manera que suena. Y muchas veces, o la mayoría de las veces, terminamos fracasando porque simplemente estamos imitando, no estamos tratando de buscar un sonido auténtico. Que sean creativos y que no imitemos, ¿no? Sino que busquemos, aunque es que la música es muy amplia. Siempre decimos, no, ya la música está inventada, pero es muy amplia. No se trata de crear un género nuevo, pero sí tú puedes crear una combinación de pads con la guitarra, no sé, saxofón y no sé, cosas que puedas crear un sonido diferente, ¿no? Y irte por ahí, por ese camino. Tratar de buscar algo diferente, no tratar de imitar. Porque es que está pasando con la música hoy en día. Casi todas suenan igual. No sé si te parece, pero independientemente de que sea el género o no. Claro. ¿Entiendes? Porque el género, el género urbano ya es un género. Sí, se entiende. Ya eso está. Sí. Pero a veces tú escuchas un artista, escuchas otro y está sonando realmente lo mismo. Sí.
O sea, no hay una variedad, no sientes un sonido, no hay una variedad. Trata de hacer algo diferente. Aunque de pronto, yo entiendo que uno siempre quiere, porque algo, por ejemplo, sale algo y funciona y Exacto. tiene éxito, entonces uno dice, wow, voy a irme por ahí porque eso es lo que está teniendo éxito, ¿me entiendes? Y no necesariamente va a tener éxito, tú vas a tener éxito, ya esa persona tuvo éxito. Exacto. ¿Sabes? No significa que lo vas a tener tú también. Trata de hacer algo diferente, entonces muchas veces sucede eso. Yo te digo todo esto porque ya yo pasé por todo eso. A mí me ha pasado todo eso. Yo he hecho todos esos malos ejemplos. Claro. Ya, ¿me entiendes? Y me imagino que yo seguiré cometiendo errores porque uno, o sea, somos alumnos de la escuela de la vida, ¿no? Exacto. Diario, todo el tiempo estamos aprendiendo algo. Yo no me creo que lo sé todo para nada. A mí me queda muchísimo para aprender y eso trato. Yo trato siempre. Yo no busco la manera de no quedarme en el mismo lugar. Okay. Aún con los años que tengo, que ya son un poquito. No, pero está independientemente joven, de todo, ¿sabes? De todo, porque es que yo llevo casi 30 años ya en esto, ¿no? Pero siempre trato de aprender, ¿ves? Siempre trato de buscar el sonido nuevo, qué es lo que está pasando, qué es lo que está sonando, para entonces yo hacer algo, no lo mismo, sino algo diferente, ¿no? Y estoy en esa etapa ahora de hacer no nada nuevo, porque ya te digo, la música es muy amplia y ya toda la música está creada. No crear un género nuevo ni nada, pero sino hacer algo interesante que no suene como los demás. Voy a decir algo. Si usted es religioso, tápese los oídos porque se puede molestar. Pero cuando estabas hablando de que todo suena igual, me sonó mucho a la era de Elvis Crespo y Suavemente. Ajá. ¿Te acuerdas que toda la música que salía era la misma Suavemente, pero con otra letra arriba? Exacto. Lo mismo. Sí. Y era bien obvio, ¿no? Claro. Pero también ahora pasa a veces que es bien obvio que, bueno, pasó lo mismo. De nuevo, tápese los oídos si es religioso. Pasó lo mismo con el asunto de Despacito. Que hicieron Despacito como 3 o 4 años, todas las canciones que salían era eso mismo. Exactamente. Con otro. Y realmente, si te das cuenta y analizas entonces el mercado y analizas entonces todos los numeritos, ninguna llegó. O sea, ya salió esa. Ya eso dio un palo. Uno quiere, es lo que te decía ahorita, wow, eso fue un éxito tremendo. Por ahí es donde está. No, por ahí no es donde está. Ya esa ya tuvo su éxito. Mira, ahí quiero poner algo. En este momento, los dos cantantes, muchos músicos, ya no los religiosos, ahora los músicos son los que se van a ofender. Pero los dos artistas, lo voy a decir artistas para que no se ofendan a los músicos, más famosos del mundo en este momento son un muchacho mexicano que se llama Peso Pluma y un muchacho puertorriqueño que se llama Bad Bunny. Te digo que mucha gente se va a ofender si digo un músico porque tú sabes que sí. Bueno, pero ¿qué es lo que está detrás de la fama de estos jóvenes? ¿Verdad? Y es algo que estuve escuchando a una persona hablar de eso y me gustó mucho lo que estaba diciendo. Es la originalidad. No es la música, no es el talento musical, no es eso. Es la originalidad. Y entonces, me parece a mí que muchos de los músicos están creando con miedo. Están creando con miedo y lo entiendo porque es su trabajo. Entonces, tienen que satisfacer una disquera, tienen que satisfacer, o a lo mejor ya las disqueras no funcionan igual que antes, pero de todas maneras tienen que satisfacer ciertos números. Entonces, todo es, para coger el número, porque tienen que pagar un bill, pero entonces, ves que salen estos muchachos jóvenes que no tienen talento reconocido por la música, ¿verdad? Claro. Por los músicos, no es un talento reconocido por los músicos, y que hacen un boom por la originalidad de lo que están haciendo. Y número uno. Número dos, que esto es algo que me parece, todos los días yo veo publicaciones donde muestran algún joven de estos y entonces las personas diciendo no se merecen estar en ese estadio lleno de gente, ahí pongan un artista que sí se lo merece. Y a veces yo veo artistas, tremendos artistas cantando o tocando un instrumento que lo ven 10 o 15 personas, la gente diciendo, este es el que debería estar en el estadio. No, caballero, hay algo súper importante. Hay un talento que muchas veces no se considera y es el talento del
se me fue la palabra, pero es la... lo tenía aquí mismo. La influencia. Ahí está. El talento de la influencia. ¿Okay? Esos muchachos llenan estadios porque son personas que Dios les ha dado el don de la influencia. De la influencia, exacto. De influenciar a personas. Porque para llenar un estadio, la persona tiene que tener influencia. Claro. A lo mejor no tiene... Ya sea para bien o para mal. Entonces, no, yo creo 100% que tienen ese don. ¿Y qué pasa? Obviamente que como tienen ese don, el enemigo los busca. Exactamente. Y los enamora para usarlos para su reino. Claro. Porque ese mismo don de la influencia que Dios le dio lo puede ser usado para el reino de los cielos. Y pueden ser predicadores y pueden ser... Exactamente. Y tú a veces ves una persona que es un predicador, que es, no sé, un Rudy de Gracia, un Gigi Ávila, no poniéndolos en el mismo nivel, pero... Y tú a veces puede que lo escuches y si tú eres una persona que eres que es un seminarista, a veces puede que lo escuche y diga, no estoy escuchando nada altamente intelectual en lo que está diciendo, ¿verdad? ¿Y por qué hay 10 millones de personas en el estadio? Porque ese es un don que da Dios a las personas. Y entonces, súper importante eso. El hecho de que tú tengas el don de la música no va a significar que a ti te quieran escuchar. Claro, exactamente. Y es la realidad. Mira, esto es un tema, nosotros nunca hemos hablado de eso, pero yo escribo poemas, escribo alabanzas. He hecho un par de producciones de alabanzas. Yo nunca creo en tratar de forzar a las personas de escuchar o de cantar algo que yo escribí. Porque si le está hablando, si le está ministrando a la persona, lo va a escuchar. Exactamente. Si no le está ministrando, no lo va a escuchar. Eso no se puede obligar. Claro. No hay forma de obligarlo, ¿sabes? Entonces, pues, esa parte sí me parece importante de que si tú estás pensando solamente en talentos musicales, ¿verdad? Pues es obvio que tú paras a un violinista que ha estado en un conservatorio toda su vida prácticamente. O lo mismo con una persona que está en entrenamientos vocales o qué sé yo. Y eso es algo que conocen los productores ya en lo que son los artistas, ¿no? Los productores conocen eso. Y en la iglesia, pues sería la administración. Hay una persona que pueda tener tremenda voz, pero no tiene más nada. No tiene arte. Y lo mismo en la iglesia, hay una persona que puede tener tremenda voz, pero no ministra. Entonces esa persona va a cantar en el coro. Y dicen, pero con la voz linda que tiene, porque no es solo cantar. Claro, y quizás una persona que no canta tan lindo o no tiene tanta voz, pero tiene un carisma tremendo y ministra de una manera que impacta a las personas. Exacto. Y llega a las personas y tú dices, pero si este no canta nada, como hay muchos, ¿no? Exacto. No voy a decir nombre, pero hay muchos que, claro, pero tienen una unción, digamos, así, ¿no? Que llegan a las personas con lo que están hablando, aunque no cantan muy bien. Exactamente. Y es algo que hay que reconocer que Exacto. son dones y talentos diferentes. Exactamente. Son habilidades diferentes. Ok, Iván, ya estamos llegando a la conclusión. Ya llevamos 1 hora aquí. Wow. Pero entonces, ya lo último, ¿verdad? Que te quería preguntar. Un momento, una experiencia que hayas tenido en la que tú hayas dicho, solamente la mano de Dios me pudo ayudar en esta situación. Yo creo firmemente que necesitamos a Dios para todo. O sea, no necesitamos solamente a Dios para una cosa. Esta mañana cuando nos levantamos necesitábamos a Dios para levantarnos. Pero Dios nos ha dado un cerebro, nos ha dado manos para trabajar, nos ha dado, ¿verdad? Eso todo lo ha dado Él, pero hay ocasiones que ni con el cerebro que Dios nos dio, ni con las manos que Dios nos dio, ni con nada que Dios nos dio podemos resolver nada. Y tiene que ser solo Dios. O sea, alguna experiencia que hayas tenido en tu vida donde tú puedes decir, esto fue solo Dios. Bueno, yo creo que hay muchas. Tengo muchas experiencias en mi vida donde yo estoy completamente
seguro y tengo la certeza de que solo pudo haber sido Dios. Así que me venga a la mente lo primero que me viene a la mente fue cuando vine para este país, cuando atravesé la frontera, y de la manera en que fue y la manera en que vine, para mí fue un milagro de Dios, porque a mí me podían haber detenido y yo no sé dónde estuviera ahora, ¿ves? Mm. Entonces, te lo digo por la manera en que se dieron los hechos y todo como sucedió, fue tan fluido y fue tan nada, que no pasó nada, absolutamente nada. Yo simplemente salí y entré aquí. ¿Ves? Wow. Y entonces, para mí, entre otras, muchas cosas, toda mi vida es un milagro, ¿sabes? Sí. Pero esa para mí fue una manera donde yo reconozco que realmente que fue la mano de Dios, porque sin él no hubiera podido pasar. Una sola persona, en uno de esos retenes, que pasé muchos. Sí. Son retenes. Yo viajé de Ciudad de México hasta la frontera, que fueron como 9 horas de camino, y pasamos muchos retenes. Uno de esos retenes, simplemente que uno de esos oficiales nada más me hubiera pedido algún documento o algo, ya. ¿Entiendes? ¿Cuándo fue y eso, ni uno Iván? solo. ¿En qué? Eso fue en el 2005. Ok, 2005. Febrero del 2005, que fue cuando yo entré a este país. Yo salí de Cuba un 15 de febrero y entré aquí a este país un 19 de febrero. O sea, en esos días fue mi trayectoria de Cuba, que salía a Ecuador y luego Ecuador. Wow, ok. ¿Hiciste el viaje de las fronteras entonces? Sí. Oh. No así como de la frontera, porque yo salía a Ecuador y en Ecuador volé a México. Oh, ok, está bien. Entonces en México ya sí fui por... Sí, porque hay muchos hermanos. No, exacto. Haciendo... En ese tiempo eso era lo que estaba. Claro. Porque eso depende de la época. Depende de la época. Lo que estaba era eso, era salir de Ecuador con una visa de trabajo y luego venir. Y ahora no, ahora lo que está es atravesar la selva, que eso es... Vaya, yo no... los que lo hacen son valientes de verdad, y los que han llegado. Hay muchos que no han podido llegar. Se han quedado en el camino. Pero para mí eso es un testimonio vivo de que Dios estuvo conmigo y que me permitió de cierta manera, ¿no? De cierta manera hacer esa travesía sin ningún inconveniente. Porque yo después escuché historias de gente que vino así mismo como yo, que no llegaron aquí. Wow. Así que, entre otras muchas cosas, ¿no? Esa fue una de las experiencias que yo pude ver, de verdad. Y más bien, sobre todo porque a veces no sabemos, Dios nos libra de cada cosa que nosotros ni nunca nos enteramos, ¿no? Pero yo digo esa porque yo tenía un temor muy grande a hacer ese viaje. O sea, yo estaba aterrado de lo que me pudiera suceder, ¿ves? Claro. Entonces, al ver la mano de Dios que me cuidó y que impidió de que cualquier cosa mala me sucediera y demás, para mí eso es... Wow. Por eso fue una de las primeras cosas que me vino a la mente, ¿no? Cuando me hiciste la pregunta. Oh, tremendo. Sí. Bueno, Iván, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy. Sé que tienes tus responsabilidades, tienes tus cosas que atender, así que estamos muy agradecidos. Sé que este episodio va a ser de mucha bendición para muchas personas, lo creo. ¿Alguna palabra con la que desearías terminar para jóvenes músicos, para jóvenes adoradores, para jóvenes productores, para jóvenes que manejen cables, ¿verdad? O sea, para cualquiera de los que están involucrados en todo esto que no se ve, en todo esto que no se ve del ministerio? Exactamente, algo sencillo. Una palabra súper sencilla que quizás te lo han dicho muchas veces, pero tiene una profundidad tremenda y en eso va a influir que tengas éxito o no en lo que vayas a emprender. Todo lo que hagas, ya sea recoger un cable, como dijiste ahorita, recoger un cable o hacer una producción o trabajar para un artista grande o ministrar en una iglesia pequeña o ministrar en una iglesia grande, todo lo que hagas, hazlo de corazón, de verdad. Y como dice la palabra, como para Dios y no como para los hombres. No tratando de recibir, siempre tenemos eso como humanos, ¿verdad? De tratar de recibir ese reconocimiento, ¿cierto? Porque somos humanos y nosotros también hacemos las cosas por algo. Pero trata de eliminar eso y hazlo, proponte en tu mente y en tu corazón de verdad hacer las cosas de corazón, no para recibir
ni reconocimiento, ni gloria, ni nada. Y eso va a depender mucho, en eso va a influir mucho el éxito que puedas tener en tu vida. Está bien. Bueno, ya lo escucharon. Gracias por haber estado con nosotros. Recuerden, esta es mi casa, esta es tu casa, esta es nuestra casa, pero sobre todo, esta es la casa de Dios. Que Dios les bendiga.